A ver, estamos ante uno de los mayores enigmas de la historia. ¿Cómo es posible que una pequeña secta que nace en un rincón perdido del Imperio Romano no solo sobreviviera a todos los intentos de aniquilarla, sino que acabara convirtiéndose en la religión oficial de sus propios perseguidores? Es que es una transformación absolutamente asombrosa que, cambió para siempre el curso de la civilización occidental. Pues esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder aquí. Y no va solo de teología, ¿eh? Va de poder, de sociedad y de cómo unas ideas que en su momento fueron revolucionarias pueden darle la vuelta a un imperio desde dentro. Venga, vamos a meternos en materia. Para entender todo esto, lo primero es viajar en el tiempo, ¿no? Hay que ponerse en la piel de un romano de la época. Aquel era un mundo politeísta, donde la lealtad al Estado y la religión iban de la mano. Participar en los cultos públicos, incluido el del emperador, era ser un buen ciudadano. Y en este escenario, el cristianismo no era solo una religión más, se veía como algo antisocial, incluso subversivo. Y aquí está la clave de todo, ¿eh? Para las autoridades romanas, el problema no era tanto el Dios en el que creían los cristianos, sino a quién le debían lealtad. Ser cristiano significaba declararse seguidor de un criminal de Estado, un hombre que había sido ejecutado por sedición. O sea que el simple hecho de llamarse cristiano ya era en sí mismo un delito. Lógicamente, ante esta hostilidad, la respuesta del Estado fue la persecución. Pero claro, aquí es donde la historia pega un giro que nadie se esperaba. La violencia, en lugar de apagar la fe, se convirtió en uno de sus mayores motores de crecimiento. Fijaos, esta cita es fascinante. Es de Plinio el Joven, un gobernador romano que le escribe al emperador Trajano pidiéndole consejo. Está que no sabe qué hacer. Lo llama un mal contagioso que se extiende a una velocidad que tiene a toda la administración imperial desconcertada. Simplemente no entienden que tiene esta fe para atraer a tanta gente. Entonces, para intentar entender qué pasaba, Plinio se pone a investigar. Interroga e incluso tortura a 2 diaconisas. Pero, ¿qué descubre? Pues nada de los crímenes horribles de los que se les acusaba, como canibalismo o incesto. Nada de eso. Lo que encontró fue esto: una comunidad que se juntaba para cantar, que se comprometía a vivir éticamente y que compartía una comida. Actos muy sencillos de piedad y comunidad, no una conspiración política. Y aquí es donde vemos la increíble paradoja del martirio. El escritor cristiano Tertuliano lo clavó con esta frase: la entereza con la que los mártires se enfrentaban a la muerte en la arena o en la hoguera no asustaba a la gente, al contrario, la inspiraba. Muchos paganos debían preguntarse: ¿qué clase de fe es esta que lleva a la gente a morir con esa convicción, con esa paz? Así que la persecución, irónicamente, se convirtió en la mejor campaña de publicidad posible, una publicidad, eso sí, macabra, pero tremendamente efectiva. La historia de Perpetua, una joven noble que además era madre, pone los pelos de punta. Le da un rostro humano a todo esto. Estas son sus propias palabras, de su diario, escritas justo antes de morir. Su padre le suplicaba que renunciara a su fe por su familia, por su hijo pequeño. Y su respuesta lo dice todo. Para ella ser cristiana no era una elección, era su propia identidad. Era lo que era. Este nivel de convicción personal era algo incomprensible para la mentalidad romana. Pero bueno, no todo fue la persecución, claro. Eso no lo explica todo. La verdadera fuerza del cristianismo primitivo estaba en realidad dentro de sus comunidades, en los valores revolucionarios que ponían en práctica cada día. Lo que vemos aquí es un contraste, brutal. En un mundo donde el infanticidio, sobre todo de niñas, era una práctica legal y normalizada, los cristianos valoraban cada vida. Durante las terribles plagas que arrasaban al imperio, mientras los paganos huían y abandonaban a sus propios familiares enfermos por miedo, los cristianos se quedaban a cuidarlos, arriesgando su propia vida. Esto creó una especie de sociedad alternativa que resultaba muy atractiva para los marginados, para las mujeres, para cualquiera que buscase un sentido de comunidad y de dignidad. Y ojo que esto no era una caridad de vez en cuando, ¿eh? No, era un sistema súper organizado. Las comunidades cristianas funcionaban, en la práctica, como una red de seguridad social. Cuidaban de las viudas, de los huérfanos, de los que estaban en la cárcel, de los pobres. En un imperio que no tenía nada parecido a un estado del bienestar, esta solidaridad real, tangible, creaba un vínculo increíblemente fuerte. Demostraba que su fe no eran solo palabras, eran hechos. Claro, a medida que la Iglesia iba creciendo y extendiéndose, pues apareció un nuevo problema: las divisiones internas. No todos los cristianos interpretaban la fe igual, y esas diferencias amenazaban con romper el movimiento en 1000 pedazos. Para entender los líos que se montaron, hay que tener claro un concepto: el de herejía. A medida que la Iglesia intentaba definir sus creencias más importantes, cualquier idea que se desviara de la línea ortodoxa que se estaba formando, pues era tachada de amenaza, de herejía.
y había que combatirla. Y el debate más gordo, el que casi lo parte todo, fue la controversia arriana. La pregunta era de las que quitan el sueño. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de Jesús? Por un lado, Arrio, un sacerdote de Alejandría, decía que Jesús era una criatura, la primera y más grande creación de Dios, pero no Dios en sí mismo. Y por otro lado, la postura ortodoxa defendía que el Hijo era plenamente divino, de la misma sustancia que el Padre. Y esto no era una discusión de teólogos, afectaba al corazón de la fe y amenazaba con desgarrar a la Iglesia por completo. Pero lo que es realmente alucinante es la velocidad a la que pasó todo. En apenas 22 años, el cristianismo pasó de estar sufriendo la persecución más salvaje de su historia, con Diocleciano intentando borrarlo del mapa, a que el propio emperador, Constantino, convocara un concilio mundial para decidir sobre la doctrina cristiana. Es una de las transformaciones más rápidas y radicales de la historia, sin duda. Y claro, esa transformación tan radical tiene un nombre propio, un protagonista, Constantino. Su conversión es el punto de inflexión, el momento que lo cambia todo para el cristianismo. El escenario es una guerra civil, ni más ni menos. Constantino está a punto de enfrentarse a su rival Magencio a las afueras de Roma, en la famosa batalla del Puente Milvio. Sus tropas están en inferioridad numérica. Es un momento de crisis total, donde todo está en juego, y busca una señal, una ayuda divina, algo a lo que aferrarse. Y entonces, según cuenta su biógrafo Eusebio, ocurre esto. Ve una visión en el cielo que le promete la victoria si lucha bajo el signo de la cruz cristiana. Constantino manda a sus soldados pintar el símbolo en los escudos y, contra todo pronóstico, gana la batalla. A partir de ese momento, ¡pum!, el destino del cristianismo y el del Imperio Romano quedan unidos para siempre. Al año siguiente llega el famoso Edicto de Milán. Y esto sí que es un antes y un después. Ojo, que no convirtió al cristianismo en la religión oficial del Estado. Eso tardaría un poco más. Pero lo que sí hizo fue poner fin a las persecuciones. Por primera vez había libertad de culto en todo el imperio. Ser cristiano ya no era un crimen. Y esta nueva alianza, esta unión entre la Iglesia y el Estado, bueno, lo cambió todo. Para ambos, el cristianismo había conseguido la protección del emperador, pero pagando un precio que redefiniría por completo lo que significaba ser la Iglesia. El cambio fue de la noche al día. A ver, pensemos. Se pasó de reunirse en secreto en casas a celebrar el culto en basílicas enormes pagadas con dinero imperial. De ser una minoría perseguida a ser la fe favorita del emperador, con acceso al poder y al dinero. Los obispos, que antes eran pastores locales, ahora se codeaban con la corte imperial y tenían una influencia política tremenda. La Iglesia, que se había definido en oposición al poder del mundo, ahora era una parte clave de ese poder. En menos de 300 años, el viaje había sido, sencillamente, extraordinario. La fe de un cabecilla subversivo ejecutado se había convertido en la fe del emperador más poderoso del mundo. Pero esta victoria, claro, trajo consigo un montón de complejidades y contradicciones con las que la Iglesia y toda la civilización occidental tendrían que lidiar durante los siglos siguientes. Y con esto llegamos a la reflexión final, ¿no? La historia del ascenso del cristianismo no es un cuento de hadas con un final feliz y sencillo. Es una historia compleja sobre la identidad, el poder y lo que uno está dispuesto a sacrificar. Al pasar de ser una comunidad perseguida a una institución imperial, ¿qué se ganó en influencia y qué se perdió de aquel espíritu original? Es una pregunta que la verdad sigue resonando a lo largo de la historia.